Pacientes psiquiátricos. Hoy estaremos en un espacio donde la mente se encuentra con la comprensión y la empatía. Un mundo que a menudo es estigmatizado y es mal interpretado. Conversaremos con el reconocido psiquiatra Pablo Aponte Miquilena y exploraremos las historias de aquellos que luchan con trastornos mentales, desmitificando conceptos erróneos y brindando una plataforma para que sus voces sean escuchadas. Abordaremos la importancia incluso de la atención mental en todos quienes responden a emergencias y desastres, policías, bomberos, grupos de rescate, etc. La salud mental garantiza la salud corporal. De allí la importancia de ver con atención esta entrega pensada en familia, comunidades y empresas. Casos psiquiátricos, comunidad y psiquiatría. La mente y el cuerpo con armonía saludable. Este programa llega a ustedes gracias a Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad. Somos Megadata, conexión dedicada a ti. MHR Consultores, formación y capacitación en seguridad integral. Extintores Balca, tu seguridad es nuestra prioridad. Estamos en el capítulo número 6, Jesús Rúa. El 6 de la fuerza del saber. Vamos a hablar hoy de aspectos psiquiátricos que no manejamos muchas personas, aunque somos paramédicos. Para ello, bueno, tenemos el honor de contar con un amigo de hace muchos años que me ha enseñado bastantes cosas, que es Pablo Aponte Miquilena. Pablo Aponte Miquilena viene de ser alpinista. ¿Sí? Andinista. Ajá, él es andino de corazón. Tienes visa de Andes. Sí. Bueno, allá estuviste en esa época tuya haciendo mucho montañismo. Mucha escalada en hielo, en roca y mucho trekking. Perfecto. Por todas las montañas de Mérida, las 5 ¿Ya pertenecías al BRAN? Ya pertenecía al BRAN. BRAN, Brigada de Rescate y Auxilios Médicos, uno de los grupos voluntarios que hay en Venezuela. Este grupo BRAN es de Carabobo, específicamente de Naguanagua, y Pablo, pues, tuvo una vida muy activa en el BRAN, ¿no? Pero estando tú haciendo la actividad en los Andes, ¿empezaste a estudiar medicina o fue después? No, ya estudiaba medicina. Ya estaba estudiando medicina cuando, a través de la Federación Venezolana de Rescate, hace el primer curso de escalada en alta montaña y seleccionaron de varios estados los representantes de cada grupo de rescate y quedé seleccionado e hice ese curso en el cual escalamos 2 montañas. Y luego, por mi parte, escalé las montañas restantes de las 5 Águilas Blancas. ¿Por qué medicina y no seguridad? Porque soy apasionado primero en ayudar, luego en conocer el cuerpo, cómo funciona el cuerpo y cómo puedo yo ayudar a restablecer las funciones del cuerpo. Es por eso que elijo medicina, ayudar y aprender cómo funciona este que es nuestro equipo, pues nuestra herramienta, nuestro motor. ¿Se puede decir la época de cuando estudiaste medicina? Sí. Más o menos, ¿por cuándo fue? A principios de los 80. Al principio de los 80. Ahí te graduaste de médico en la Universidad de Carabobo. En la Universidad de Carabobo, sí. Ok, médico cirujano. Médico cirujano. Ok. Después decidiste psiquiatría, ¿por qué? Bueno, porque entonces la psiquiatría es la rama de la medicina, que es la rama más humanista, que es la rama filosófica, que es la rama que intenta conocer al humano en su psique, en su emoción, en su pensar. Entonces es como entrarse en la mente del humano para desde esa mente hacer ese arte que es la psiquiatría de curar a la persona. Es netamente humanista, netamente filosófica y es una rama que para mí, más que parte de la medicina, es un arte. ¿Cuántos años de psiquiatra? La psiquiatría son 3 años que se estudia psiquiatría. Después de ser médico. Después de ser médico, sí. ¿Y de que todos los posgrados en medicina duran 3 años, con excepción de la neurocirugía, que dura 5 años. Ok. Metí tu nombre o pedí psiquiatras en ChatGPT y sale el nombre de Pablo Aponte Miquilena como demostración de un gran trabajo que has hecho, y es lo que queremos hoy en este programa, aclarar un poco a las personas que nos están viendo. Esto está dirigido a amas de casa, brigadistas industriales, a muchas empresas que tienen fallos en el sistema de selección y que pudiera pasar un paciente psiquiátrico. ¿Es correcto el término? Paciente psiquiátrico. Dile a ChatGPT que se lo agradezco. Así es, así es. Sí, nos quedamos asombrados. Pablo, ¿qué es un paciente psiquiátrico?
Un paciente psiquiátrico es un ser humano que en su parte mental y emocional tiene ciertos desarreglos, desajustes, desequilibrio que pueden ser desde neurológicos, neuroquímicos, neurometabólicos, o netamente psiquiátricos por la parte genética. Hay una gran variedad de trastornos psiquiátricos. Están los grandes síndromes psiquiátricos y el peor de todo es la esquizofrenia. Y están los síndromes, los trastornos psiquiátricos más comunes. Hoy día el mayor motivo de consulta es la depresión, es la ansiedad, el ataque de pánico. Ataque de pánico. Ataque de pánico, sí. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Por qué me da si yo no me están apuntando con una pistola, no voy en una cola? ¿Qué me da un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una sensación inminente de muerte. El ataque de pánico es como la parte más exacerbada de los estados de ansiedad o de los trastornos de ansiedad. Entonces, cuando tú tienes un ataque de pánico, tu mente piensa que vas a morir y se llama así una sensación inminente de muerte. Entonces comienzas a tener trastornos somáticos, comienza a tener dificultad para respirar, hiperventila, comienza a tener taquicardia y siente, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y entonces cuando buscan ayuda porque sienten que se van a morir y somatizan, sienten realmente que se va a morir, la taquicardia, la falta de respiración, los dolores, el mareo. Y eso es algo que no hay nadie que le haga pensar que no te vas a morir. Y son esos pacientes que recurren a muchos médicos y se hacen muchos exámenes y salen sin nada en Sin los novedad exámenes. ninguno. Y Buenos yo, resultados, pues. yo siempre le digo, oye, alguno de esos médicos en algún momento te debió haber dicho, ve a un psiquiatra, no sigas gastando plata, ve de una vez directo al psiquiatra, porque no tienes nada, ni en el corazón, ni en los pulmones, ni en nada. Pablo Aponte Miquilena, un psiquiatra excepcional, pero excepcional. Consulta a domicilio. Sí, consulta a domicilio. Sí, es importante saberlo ahí. Pablo, ¿por qué la gente no le gusta ir para el psiquiatra de primera mano? Bueno, pero eso es aquí en Venezuela, ¿no? Hay ciertos estigmas aquí en Venezuela porque dice que acudir al psiquiatra o al psicólogo es cuestión de locos, ¿no? Pero eso a raíz de la pandemia se ha modificado bastante. Ya la gente comienza a acudir más al psiquiatra y al psicólogo porque la pandemia les enseñó que ese encierro y esas cosas podían ser solventados, todos los males mentales que le ocasionó el encierro, la pandemia, podían ser solventados por el psiquiatra o psicólogo. Pero en Europa y en Estados Unidos, decir mientras juegas póker o juegas golf, que vas al psiquiatra o psicólogo es de gente rica porque una consulta es muy onerosa, muy costosa. Entonces allá no tiene, más bien lo dicen como para decir que yo puedo pagarme un psiquiatra, un psicólogo. Aquí la gente ya eso está pasando del miedo de decir o de la pena de decir yo voy a un psiquiatra, un psicólogo. Y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son los que están acudiendo más a consultas psiquiátricas y psicológicas. Qué bueno. Qué bueno, porque siempre es saludable, porque uno se va conociendo un poco más, ¿no? Es salud mental. No hay salud física sin salud mental. Y no hay salud mental sin salud física. Van de la mano. Pablo, una pregunta. ¿Todas las personas que están en la calle, que están en situación de calle, son pacientes psiquiátricos? ¿Pudieran ser? La gran mayoría son pacientes psiquiátricos porque hay muchos en condición de calle, bien sea por tema de adicción al alcohol, alcoholismo, otro por adicción a las sustancias psicoactivas, ¿ok? Y otros por trastornos mentales puros, bien sea esquizofrenia, esquizoafectivo o cualquier otro tipo de trastorno mental neurológico que se deriva en algo psiquiátrico. Pero casi todos, por no decir que todos, tienen un trastorno mental, bien sea por consumo de sustancias o por algo genético o por alguna tragedia que le haya ocurrido en la vida que lo derivó a hacer una ruptura en su vida normal y cae en un trastorno psiquiátrico. Nosotros, bueno, te quiero hacer una pregunta porque nosotros, cada vez que hacemos un programa, le preguntamos a un grupo selecto de 40 personas, mira, vamos a entrevistar a Pablo, el psiquiatra. Oye, tengo esta duda, tengo esta duda. Entonces nos traímos varias preguntas de muchas personas que tienen esa duda, ¿no? Vamos a ver si la sé. Una de ellas es lo siguiente: ¿es posible que un proceso de selección de una empresa que no sea consistente, que sea un poquito relajado, pudiera filtrar e ingresar a la empresa un paciente con algún trastorno psiquiátrico que pudiera ser inadecuado para que labore en la empresa? Con frecuencia entran pacientes o
que tienen sociopatías, son psicópatas, entran psicópatas. El psicópata es la persona más cariñosa, más carendona, el que tiene un perfil elegante, muy buen hablar. Hannibal Lecter. Ajá, Hannibal Lecter. O sea, tú lo ves que son personas muy bien portadas, muy bien habladas, muy educados, pero no tienen emoción, no tienen sentimientos, no tienen remordimiento. Y entran a tu empresa y te la carcomen por dentro. La selección de personal tiene que ser algo que tiene que pasar por un filtro donde se le aplican en los servicios de salud mental y psiquiatría una batería de test para detectar en esa batería de test que no sea un paciente que tenga instinto suicida, o un paciente, o una persona que tenga una psicopatía, o un paciente que tenga ataques de ira, o que sea consumidor de sustancias, que va a entrar en tu empresa y va a ser la manzana podrida que te va a hacer desorganizar tu organización. Interesantísimo, interesantísimo. Nosotros con Pablo hicimos, fue idea de él y el impulso de algunos de nosotros. Estaba Ángel Vázquez, me acuerdo, y en una reunión que hicimos en el Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos, cuando estábamos trabajando allí, Pablo ideó y creó y materializó la primera unidad de psicotrauma de Venezuela. Era la primera. Primera y única. La primera y única. Y todavía sigue siendo la primera y única. Sí, esa unidad de psicotrauma, cuál era su estructura y su función, un poquito para que los que nos están viendo, bomberos, protección civil, las Cruz Rojas de varios estados que nos están viendo, que puedan llevarse eso como una idea y de repente para un grupo de empresas, claro. 10 empresas en una zona, unidad de psicotrauma. Esa salió de una idea de unas vivencias que tuvieron en España cuando los acontecimientos del tren que estalló en Atocha, que salieron los paramédicos y los médicos y los policías salieron muy traumados mentalmente. Entonces se pensó que cada unidad de socorristas, de paramédicos, de primeros respondientes, inclusive policías, los que primeros que responden a un hecho donde tú consigues gente muerta, gente destrozada y que sale traumatizada, sale muchos de ellos con un trastorno de estrés postraumático, que el trastorno de estrés postraumático no es cualquier mantequilla, a veces es incurable. Entonces, trayendo esa experiencia española, aquí nos reunimos y, bueno, ¿por qué no crear una unidad de psicotrauma donde primero que nada le demos al funcionario de protección civil, le demos las herramientas para aprender a llegar al sitio, a atender a los sobrevivientes, a atender a los familiares, a atender a todo aquel que estuvo involucrado por un motivo no, a dar estos primeros auxilios psicológicos. También enseñamos al funcionario, le dimos herramientas para que ellos mismos se hicieran sus primeros auxilios psicológicos. Entonces, inclusive a todos les pasamos un test de 700 preguntas para ver en qué condiciones se encontraban en ese momento. Sí. Y salieron varios con depresiones graves. O sea que tú puedes detectar en una empresa si hay algún caso que se filtró, que tenga alguna inclinación no acorde al tema laboral, inclusive al tema social. Sí, se puede, fácil. ¿Cómo ayuda una unidad de psicotrauma en una zona impactada por un desastre, llámese terremoto, una inundación grave? Esa unidad de psicotrauma, ¿cómo la ves tú en esa zona? Esa unidad de psicotrauma llega al sitio de la desastre, se pone en comunicación o en contacto, coordinación con el comando que está ahí y tiende aparte, le dice, nosotros vamos a estar atendiendo todas aquellas personas que son directamente afectados o sus familiares del evento. Entonces es fácil detectar muchas veces personas que tú la ves aislada con ciertos movimientos estereotipados o que anda deambulando por la calle como perdido. O sea, tú te das cuenta como psiquiatra, como psicólogo, esa persona, mándame para acá y en un espacio ya seguro, en un espacio donde la persona se sienta cómoda, sin gente a la vista, tú la atiendes. Y ahí le das los primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Que pueden ser dados por un psicólogo o por un psiquiatra. Y luego se ve a dónde se le va a continuar, porque estos pacientes hay que continuar con terapia, sea en público, en instituciones del Estado o a donde se pueda derivar. Ok. Importante entonces que lo analicemos y es un llamado a todas las instituciones que evalúen en donde se encuentren, crear una unidad de psicotrauma, que además es una excelente oportunidad para esos nuevos graduandos, dirigido por un profesional, claro. Pero esos graduandos vienen y se le dan ciertos tips, ciertas cosas y tienen mayor recurso humano. En la Escuela de Psicología de la Arturo Michelena se hizo una materia electiva que es Psicología de Emergencia y Desastres,
que esa la hizo Luigi. Luigi es el psicólogo que trabaja con nosotros. Luigi Rayo. Luigi Rayo es extraordinario psicólogo y con él se propuso y se implementó en la carrera de psicología la materia electiva que es psicología de emergencia y desastre, para que el psicólogo salga preparado en emergencia y desastre. Porque no todo psicólogo ni todo médico sale preparado para emergencia y desastre. Pablo, una persona que se quiera suicidar, esta pregunta me la brinqué porque la tengo más adelante, pero es que me parece oportuno el momento. Yo soy un rescatista, yo tengo 40 años de rescate, me considero un buen rescatista, pero requiere una preparación para abordar un paciente o una persona que tiene presuntas intenciones de saltar por un edificio. Lo ideal sería que lo atienda esa unidad de psicotrauma por algunas cosas muy puntuales, me imagino. Claro, claro. El abordaje. Esa cosa muy dura se llama abordaje. ¿Cómo abordar a un paciente que tiene intención suicida? Ese abordaje tiene que ser un abordaje acorde, no invasivo, no acercársele tanto, hacerle sentir que está ahí para acompañarte, te estoy acompañando, y comienza entonces, sobre todo, a sacarle conversación de otras cosas que no tengan que ver con el motivo por el cual se quiere suicidar. Tal cual como tú nos diste la formación en ese momento, Pablo, es importante que los respondedores reciban una inducción elemental y básica de ese abordaje mientras llamo a la unidad de psicotrauma, claro, que me parece fundamental, claro, inclusive legalmente. Recuerden que nosotros los respondedores estamos amarrados con medicina legal y tribunales. Tenemos que portarnos ajustados a derecho. Entonces, eso nos va a ayudar mucho porque el profesional como ustedes, un equipo de psicotrauma, por lo menos los escenarios que manejamos nosotros con Pablo fueron para mí muy interesantes. Nosotros atendimos más de 30 casos de manera directa, que hicimos una contención y tuviste que darnos una formación de cómo abordar y contener a un paciente para el traslado o para esa atención primaria, ¿no? Esos pacientes psicóticos agresivos, psicóticos por consumo de sustancias o psicóticos propios de la enfermedad como la esquizofrenia. Y te acuerdas que estaban agresivos. Sí. O hubo uno que parecía una nevera de 2x2. Sí, por allá con un cuchillo. Súper violento. Sí, así es. El neurótico, Pablo. Todos somos neuróticos. Todos tenemos algo neurótico. Todos somos neuróticos. Solo que a algunos se les exacerba esa neurosis y ya cuando esa neurosis se exacerba, entonces pasa a ser un paciente psiquiátrico que de ahí puede desarrollar cualquier patología psiquiátrica, pero todos somos neuróticos, en mayor o menor medida. Entonces yo como empresa no puedo decir, no quiero neurótico, porque tengo que trabajar con animales, con vacas y eso. Sí. Pablo, el abordaje de un paciente en la familia. Es decir, vamos a poner el primer escenario. No lo sabemos, la familia no lo sabe y vienen ciertas cosas que nos hacen llamar la atención. ¿A qué debo atender yo como familia de una persona que me llame la atención y te llame? Sí, fíjate tú, esos son los criterios por los cuales yo le digo a la familia cuáles son los criterios para que ustedes sepan que el paciente va a entrar en crisis. Uno de los primeros criterios para saber que el paciente va a estar en crisis es el insomnio. Cuando tú ves a un familiar tuyo que comienza a hacer insomnio, preocúpate, porque después del insomnio viene un episodio o psicótico o un episodio depresivo. Siempre el insomnio es el primer síntoma por el cual tú tienes que tener la alarma. Se encendieron la alarma. El paciente la persona, el familiar hace insomnio. Se encierra en la habitación, no quiere salir de la habitación, no quiere comer, no quiere trabajar, no quiere bañarse. Comienza a tener de repente, ya más adelante, y pensamientos incoherentes, ideas delirantes. Y ya cuando está más avanzado comienza a escuchar voces o ver cosas. Pero la primera manifestación es el insomnio. ¿Cómo sería esa aproximación? Porque yo me imagino en una casa que tiene una persona con esas características, pero cuando venga un equipo de psicotrauma o vengas tú y llegues a la casa, puede tener una actitud litigante puntualmente contigo porque eres un extraño. Sí. Entonces, y la familia entonces debe también ayudar en ese aspecto. O sea, creo que el primero es conversar con la familia. Claro. Casualmente, hoy antes de esta grata entrevista, te comenté que venía a atender una paciente. Entonces, primero fue el abordaje con la familia, que la familia me ponga en contexto. Una vez que la familia me puso en contexto, yo le digo, salga usted y que pase la paciente. Hable con la paciente, hable de todo. No hay que hacer un abordaje directo. Hay que hablar de múltiples cosas, hacer entrar en confianza, ser empático, ser amable, ganarte su confianza. Y una vez que eso ocurre,
ya puedes entrar al tema. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo fue que llegaste a este momento? ¿Qué estás sintiendo? Y luego cuando ya está la confianza ganada, mira, ¿y cómo es el tema de las voces? No estás escuchando voces, ¿cómo es el tema de las voces? Son muy fastidiosas. Ahí sí, doctor, las voces me fastidian mucho. Ahí es cuando se sueltan a hablar de las voces. Pero de repente, si tú le preguntas de frente, mire, ¿y las voces? No te dicen nada. Hay muchos errores. Porque las voces les dicen, no digas nada. Las voces le dicen, no son tontas. El paciente puede que tenga algún trastorno mental, pero tonto no es. Y las voces tampoco lo son. Es negociable hablar con un paciente en condición, un paciente psiquiátrico. Es decir, te montas en el carro, yo te regalo una pizza, te montas en el carro y esto siempre resulta cuando no lo hace un psiquiatra o un psicólogo. Estoy hablando de los respondedores. Sé por un caso que querían llevarse una paciente, ya estaba todo hablado para recibirla en un centro, pero la persona estaba tratando de negociar, ¿no? Pero te montas en el carro y la persona no quería, por lo que tú dices, tenía una conciencia que era visiblemente clara con esa situación. Así es. Me van a montar porque me van a llevar, no me voy a montar. Claro. Yo te traigo un pollo, tráeme el pollo. Entonces, pero creo que no es una vía la negociación con los pacientes. Tiene que ser un tema de conversación. Tiene que ser un tema de conversación, porque la negociación en ellos a veces da resultados y a veces no da resultados. Tú tienes que convencer al paciente de que si se va a montar en el carro es por un bien mayor, porque va a ir a un sitio donde va a estar mejor que donde está ahorita. ¿Okay? Tiene que dar esa garantía y esa seguridad y cumplirla. ¿Cuáles son los errores más comunes de las comunidades cuando tienen un paciente que llega a un conjunto residencial? Hay 8 edificios y abajo llegó un paciente psiquiátrico en actitud violenta. ¿Qué es lo que suele ocurrir que no debería ocurrir? Con los errores más comunes de los vecinos. Los errores más comunes de los vecinos es ponerse a ofender al paciente psiquiátrico, o ponerse a pelear con él, o ponerse, bueno, vete de aquí. Entonces incentiva que el paciente se ponga más violento. Y los pacientes psiquiátricos son erráticos. Tú no sabes en qué momento puede arrancar en un ataque de furia, de locura. O sea que si tiene un cuchillo es mortalmente peligroso. Un paciente psiquiátrico con un trastorno psicótico agudo puede ser peligroso para él y para el entorno. O sea, no es confiable. Entonces, no hay que acercarse mucho, hay que acercarse amablemente, no hay que perderlo de vista y estar atento que en cualquier momento u otro de la aparente tranquilidad puede brincar un ataque de furia. Hay que estar con ellos muy atentos. Hay que buscar entonces que no cubre con frecuencia apoyo en las instituciones. Entonces tú pides apoyo y a veces te lo brinda, a veces no te lo brinda. O entonces están las comunidades que solicitan el apoyo y a veces llega, a veces Sí, no llega. hay un tema que es bueno aclarar, que en una ambulancia no debería ir un paciente psiquiátrico sin su psiquiatra. Sí. Porque tiene que ir el paciente, el psiquiatra de ese paciente y además con una contención, Sí. sedado en algunos casos. Porque o si no está el psiquiatra de ese paciente, porque no lo conoce, un médico con conocimiento de manejo de pacientes con trastornos psicóticos, porque no todo médico sabe manejar pacientes psiquiátricos. La gran mayoría no lo sabe manejar. Lo único que sabe manejar, como debe ser los pacientes con trastornos psicóticos, pacientes agresivos, somos los psiquiatras, pero un paciente agresivo, psicótico, entra en la emergencia de cualquier hospital y ahí no saben cómo manejarlo. Pregunta puntual, doctor. Yo como paramédico puedo inyectar algún medicamento a un paciente psiquiátrico. Mira, si tú estás, eso es una cosa polémica, ¿sabes? Antes yo pertenecía a Control Carabobo, creo que se llamaba en ese entonces, que había ambulancias con médicos y había ambulancias con paramédicos. Sí. Y nosotros como médicos por radio indicamos que se le colocaba una interconsulta. Una interconsulta. Es decir, tiene que haber un médico de por medio. Siempre tiene que haber un médico. Importante aclararlo. No puede un paramédico tomar la decisión. Tiene que ser indicada por un médico. Sí, porque así sea por radio, pero tiene que ser indicada por un médico. Claro, porque el paramédico tiene la dicción y la terminerología para poderle decirle, doctor, paciente tal, tiene un histórico de tal conducta. El paramédico son los ojos de uno, la voz. Así como la enfermera, uno le dice a la enfermera, inyéctele algo, al paramédico también uno le da la orden, inyéctele algo. Pero siempre el médico es el que toma la decisión y es el responsable. Ok, sí, porque esa
esa contención del paciente es a través de un protocolo que es dosis-reacción, pero Así que lo es. Dosis supervisa respuesta. solo el Sí, médico, sí, dosis-respuesta. sí. Solo el médico para decidir cuántas dosis va a requerir un paciente antes de ser trasladado, generalmente antes de un traslado. Ante un traslado, para que el paciente deje de estar agresivo y pueda ser contenido, porque esa es una primera contención. La primera contención es verbal, no resultó la contención verbal. Entonces viene entonces la contención mecánica para poder después entrar con la contención farmacológica y una vez contenido, se monta en la ambulancia y se traslada al hospital o a la clínica. Ok. Los pacientes, ¿cómo ves, Pablo, el tema el ambiente psiquiátrico en Latinoamérica y en el mundo, en comparación a 40 años, 60 años? Hay más eventos, me imagino que sí, porque hay un estrés social constante. Hay muchos más eventos hoy día que antes. Hoy día la sociedad mundial vive en un estado de estrés, de ansiedad, guerras por todas partes. Cuando no son guerras, son problemas económicos a nivel mundial. Y cuando no son problemas económicos, son problemas políticos. Eh, la gente vive a nivel mundial con mucha estrés, con mucha ansiedad y con mucha depresión. La gran mayoría de las personas. Y es por eso que hoy día acuden con más frecuencia. No sé de ese porcentaje de pacientes con estrés, ansiedad y Y acuden, pero depresión. sí acuden, y depresión, pero sí acuden más ahora que antes. Por ejemplo, en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, las consultas, las citas están hasta casi diciembre, copadas para los psiquiatras y los psicólogos. Ya están todo eso copado, Sí, pendientes. porque además que la consulta requiere de una conversación, o sea, no es un tema de que voy a poner el estetoscopio, No, no. el Tú ves URL, que el psiquiatra y el psicólogo ni tocan al paciente, o lo tocan, hola y chao, pero todo es a, conversar a nivel y mental, evaluar. todo es a nivel mental, todo es un examen mental. Y ese examen mental va, de, va a veces, se pareciera que es una conversación entre personas, pero en realidad el psiquiatra o el psicólogo lo que está haciendo es evaluando al paciente y el paciente no se da cuenta de que en esa conversación está siendo evaluado y se le está aplicando un examen mental, por un lado. Y por otro lado, también está una serie de baterías psicológicas que se le aplican al paciente para que además de la parte clínica, que es la evaluación clínica con el examen mental, haya un soporte con test validados a nivel mundial. Ok. Me parece importante que quede claro que ante una persona, inclusive que intente atentar contra su vida o que tenga ciertas conductas relevantes, aunque sea una interconsulta con un psiquiatra, para poder echarle el cuento, doctor, mira, tengo este problema con este paciente, aquí están las fotos, creo que un video es más útil que una foto, porque así puede ver inclusive la Claro, así conducta, es. los rasgos de la cara. Creo que hay cosas notorias que la ven ustedes los psiquiatras que uno no Claro, la ve. sí, sí, por supuesto, la corporalidad, lo que te dice el cuerpo, las posturas, la mirada, eso te dice mucho del paciente. Tú a veces cuando ves entrar al paciente a tu consulta, ya tú vas haciendo un examen mental y dentro de ese examen mental está la postura, la vestimenta, si te mira o no te mira a los ojos, el tono de voz, la cadencia de la voz, el verbato, el discurso del paciente, todo eso va siendo evaluado cuando entra al consultorio. Yo me acuerdo que una vez atendimos un caso, doctor, que el paciente estaba reacio a abrir la puerta y estaba el papá afuera, y entonces fuimos todos a apoyar la unidad de psicotrauma, Yo pero recuerdo. lograste una negociación en minutos que nosotros no lo logramos, precisamente por eso. Y quiero dejar esto bien en claro porque nosotros podemos negociar la experiencia por muchos años que tengamos. Los pacientes psiquiátricos requieren un trato muy profesional, que es específico para ellos. Sí. Que entonces lo puedes tener. Pablo Ponte es rescatista, tiene una experiencia en rescate espectacular, listo, pero además de eso es psiquiatra. O sea, esa negociación que lograste hacer con ese señor, creo que fueron 7 u 8 minutos, porque no estábamos esperando y no, yo voy a abrir la puerta Y y íbamos a tumbar la puerta. íbamos a tumbar la puerta, sí, con autorización de la familia, por un tema también de alta violencia. Sí. Que bueno, gracias a Dios, bueno, hemos ayudado más de 30 casos, he atendido yo con el doctor Pablo y me parece importante, por eso queríamos hoy quizás un poco refrescar y pasearnos Sí. por estos temas. Por un lado, por las empresas, porque sí, lo vi una vez hace tiempo, pero lo vi en una empresa que me di cuenta que el proceso de selección era como que muy light, ¿no? Y entonces yo decía, wow, y se puede venir un paciente psicótico, Sí, sí. un paciente violento. En este caso no, un personal. Entra un personal que creen que es una persona normal, pero el que le entró no es una persona normal, es un paciente
que no fue detectado como paciente. ¿Cuál es el grado de éxito que tiene un paciente psiquiátrico en engañarnos a nosotros que no somos psiquiatras en esos temas laborales, sociales inclusive? Llego a una reunión y me encuentro una persona muy amable y resulta que es un paciente psiquiátrico. Esos son los trastornos de personalidad. Entonces están los trastornos de personalidad límite, que son personas que les gusta la adrenalina, el riesgo, la cosa, y eso entran a trabajar. El trastorno de personalidad narcisista, ¿okay? El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es también un trastorno de personalidad, y el trastorno de personalidad antisocial, que son los sociópatas. Entonces, eso entra y te engañan. Tú entras como si nada. Pasan los exámenes, porque son exámenes que no están diseñados sí. para detectar trastornos de personalidad. Sí, como nos dijo una vez una persona, que todo el mundo entra a una empresa por el currículum y sale por su conducta. Así es. Entonces, ese proceso no hay detección. No hay detección. Por eso que es importante, inclusive a través de un outsourcing, chequear inclusive los casos sospechosos, que pudiera ser una evaluación muy puntual a un grupo de personas, Claro. por ciertos detalles que vi. En medicina se hace. Hay protocolos antes de realizar una cirugía plástica. Hay un protocolo que indica que sea evaluado por un psiquiatra. Antes de realizar una cirugía bariátrica, hay un protocolo que indica que debe ser evaluado por un psiquiatra. Porque, o sea, no se puede operar a todo el mundo, porque tú no sabes qué va a pasar después de la operación a un paciente que tenía ya una patología psiquiátrica de base. Interesantísimo, pero interesantísimo. ¿Qué pasa con un paciente? O sea, ¿cómo puede evolucionar un paciente dentro de una sociedad que no se atendió, no se trató porque estaba solo, viene de otro lado? Pasa también muchas veces que el paciente viene huyendo de su familia, sí, y se cuela en la sociedad. ¿Es un paciente peligroso socialmente hablando? Depende, no podemos catalogarlo de peligroso sin saber. Va a depender hacia dónde está su... Sí, depende de la conducta. Y hay muchos pacientes que terminan en condición de calle. Y en condición de calle a veces puede ser peligroso para ellos mismos, para los demás. Otros pacientes no terminan en condición de calle, pero terminan siendo la vergüenza de la familia, entonces lo esconden, no lo dejan salir, entonces lo van aislando o el paciente se autoaísla. Y entonces son estos pacientes que requerirían un apoyo psiquiátrico y nunca lo reciben porque la familia lo esconde. ¿Cómo influyen los padres en la formación de un niño para que sea mentalmente sólido, saludable? O sea, mira, un padre puede ser el mejor apoyo que puede tener un niño en su infancia. Más que la escuela. Más que la escuela. O sea, en el hogar es donde está la salud mental o el daño mental. Un padre puede ser la mejor persona que haga que su hijo sea una persona exitosa, alegre, feliz. Y cuando digo exitosa no lo digo desde el punto de vista económico, lo digo desde el punto de vista de su felicidad, de su armonía, de su poder vivir en un entorno feliz. O el hogar puede ser esquizotípico o esquizogénico, que produzca enfermedad, que produzca trastornos mentales, por el maltrato que hay verbal o físico, por el abandono que hay sobre ese paciente, por la falta de buenos nutrientes. Y cuando digo nutrientes, son nutrientes afectivos y nutrientes alimenticios. O sea, la familia es el origen de toda sanidad mental o de toda enfermedad mental. Además de la parte genética, pero tú puedes tener trastornos. A las familias que fui hoy, hay genes para esquizofrenia, pero uno hizo un trastorno psicótico y el otro no. ¿Por qué? Porque no todos, a pesar de tener en sus genes para enfermedad mental, no todos lo van a recibir, van a padecer. Todo depende de del entorno que se desenvuelva, de la calidad de vida que lleva, de la educación, de los estresores externos, de los estresores internos. Entonces, hay uno que sí desarrollan trastorno mental y otro no, a pesar de que los dos cuenten con el gen. Eso, ahí entra una cosa que se llama epigenética. Me preguntaron en estos días, Pablo, que Pablo Aponte Miquelena, psiquiatra, gracias Jesús Rúa, ahí con la magia de las cámaras y las luces y de los escenarios, un mago. Me preguntaron en estos días, Pablo, el tema de la cultura de un país o una región. Maracaibo tiene una cultura puntual, Mérida tiene una cultura puntual, pero Venezuela tiene más o menos una cultura promedio. Entonces, eso también influye en la resiliencia a la hora de una situación, ¿no? Porque el venezolano es muy jocoso. Entonces, chocó y
mira, estamos vivos, vamos a comprar para allá unos refrescos. Así es. Entonces, pero eso sí tiene que ver entonces un poquito con el tema de la resiliencia. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que la resiliencia sea más grande en nuestro país? Fíjate tú, la resiliencia es un tema de salir bien a pesar de las cosas. Sacar de las cosas negativas, sacar algo positivo. Resurgir de las cenizas y con un aprendizaje. Entonces, no es algo catastrófico que me dañó, sino es algo, un evento, y ya yo le quito la palabra catastrófico. Fue un evento que me hizo crecer, que me hizo salir adelante y que yo me pongo a ver que en mi pasado hay cosas de mi pasado que yo he catalogado como cosas malas que me ocurrieron en mi pasado y hoy digo, gracias a esas cosas que yo pensé que eran malas, gracias a estas cosas estoy ahorita donde estoy. Evolucionando. Entonces, más bien, ahora la considero como buena y le doy gracias hoy día a aquellas cosas o personas que hicieron que ese evento ocurriera porque me hicieron crecer. Eso es. Y una de las cosas que te hace ser más resiliente es la alegría de vivir, la alegría de compartir, el acompañamiento. Uno somos seres gregarios y esos seres gregarios que nos acompañamos y nos reímos juntos y nos burlamos de nosotros mismos. Yo me burlo de mí mismo y me burlo de ti, pero con amistad. Los amigos más afectuosos son los que más se burlan entre ellos. Pero te pongo un ejemplo. Los orientales echan mucha broma. Los maracuchos también echan mucha broma. Pero los que menos bromas echan son los andinos. Son más serios. El estado tradicionalmente, desde hace muchos años, donde ocurre más suicidio, es en los Andes. Los Andes desde hace décadas tienen el más alto índice de suicidio. Y es el estado donde tú ves que la gente no es tan risueña como el maracucho, ni es tan risueño como el oriental, el margariteño, que somos. Yo soy oriental y somos entonces risueños. Entonces, aquellas sociedades donde hay más estrictos o son más estructurados, más cuadrados, entonces tienden a haber en el seno familiar muchas estructuras rígidas que no hacen que sean tan resilientes. A pesar de que ahorita con el tema de los deslaves sí han salido la resiliencia de ellos, ha salido el gocho de ellos que tienen para adelante y le están echando un camión ellos. Sí, además que la zona andina tiene una simpatía en todo el país. Todo el mundo, ¿quién no quiere los Andes? Así es. Y yo fui para allá una vez y para mí es amistad, para el otro es amor, para el otro es tal cosa. Me parece que es una zona que le ayudó mucho en el tema de esa primera respuesta. Pues. Así es. Pablo, quisiera que, bueno, cerrando el programa, nos dieras tu opinión. Hoy nos dio una buena noticia. Pablo va a empezar a hacer videos con nosotros ahorita en estos días, que va a hacer una diligencia y ya vamos a estar ahí montando unos tips que él mismo lo va a escoger allí. Quisiera que nos des un mensaje a muchas personas que nos están viendo con tu apreciación, tu opinión de Venezuela, del mundo, de la psiquiatría y de los pacientes. Venezuela. Yo amo mi país. Hace un año atrás, cuando regresé a Venezuela, estando fuera por un tiempo no muy largo, vi que de donde venía las calles estaban bien, todo funcionaba, todo estaba espectacularmente cuidado. Y llegué aquí a Venezuela y vi que las calles no estaban cuidadas, la basura, y toda esa serie de cosas que ya tú sabes. Y cuando me comenzaban a hablar a mí más de Venezuela, mis compatriotas, yo decía, puede que esté todo roto, pero hay una sola cosa que no está rota, y es el venezolano. Puede que esté todo roto alrededor, pero tú siempre vas a ver un venezolano riendo, echando bromas, siendo amigos. Tú haces amistad con alguien que no conoces, cuando te montas un ascensor o cuando vas a hacer una diligencia con alguien que no conoces, ya le dices hermano y te ríes y echas bromas. Eso no ocurre afuera. Entonces, aquí los venezolanos somos una raza diferente, somos una raza de gente empática, de gente resiliente. ¿Qué le pido yo a mi Venezuela, a mi venezolano? Que cuidemos más a Venezuela, que seamos más honestos con nuestra Venezuela, que seamos más limpios, que nuestro entorno lo hagamos cada vez más amigable y que simplemente cuidemos nuestra salud mental, porque no hay salud física sin salud mental y no hay salud mental sin salud física. No hay azar ni destino que pueda torcer, impedir
ni gobernar la firme convicción de un alma resuelta. Gracias. Gracias a ti, hermano. Estoy honrado. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Worldwide Security Option, caminando hacia el futuro de la seguridad. Somos Megadata, conexión dedicada a ti. MHR Consultores, formación y capacitación en seguridad integral. Extintores Valka, tu seguridad es nuestra prioridad.